Y hoy justamente vamos a hacer una recapitulación antes de entrar a los otros tipos de dietas que se manejan a nivel hospitalario. Bueno, entonces habíamos hablado de que en una situación se utiliza esta nomenclatura, que es NPO, nada por vía oral. Se trata de someter al paciente a un ayuno terapéutico, ¿no? Lo llamamos ayuno terapéutico, es justamente por fines de hacer algún tratamiento o algún procedimiento, en este caso, procedimiento quirúrgico, al cual nosotros llamamos pacientes con prequirúrgicos o pacientes postquirúrgicos, ¿no? Postquirúrgicos. Entonces, en estos pacientes, normalmente hay que colocarlos en ayuno terapéutico. Normalmente antes de una cirugía, puede ser 24 horas, dependiendo de la cirugía, o 12 horas antes de la cirugía. Normalmente se recomienda 24 horas o 12 horas antes de las comidas, ¿ya? Antes de la cirugía, normalmente. Entonces, y postquirúrgico después, unas 6 o 5 horas después de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué por qué debemos someter a estos pacientes quirúrgicos a nada por vía oral? El objetivo es de que el paciente, como los nutrientes o las dietas, tardan más o menos entre 4 a 6 horas para ser digeridas, pero en el intestino pueden estar hasta 12 o 20 horas en el intestino, ¿no? Entonces, el objetivo es de que estos pacientes, cuando entran a quirófano, les suministren anestesia, y como no se olviden que la anestesia relaja los músculos lisos y los músculos, mejor dicho, y los esfínteres, puede haber una broncoaspiración, puede haber un reflujo que llegue hasta la laringe y puede alcanzar los pulmones. Entonces, en ese caso se podría presentar una broncoaspiración. Entonces, para evitar ese riesgo, al paciente se lo coloca en NPO para que no suceda un factor de riesgo de broncoaspiración. Y lo mismo sucede en los pacientes postquirúrgicos. Cuando el paciente sale de quirófano, sigue teniendo todavía los efectos de la anestesia, ¿no? Entonces, en estos pacientes que nosotros le demos un alimento, como los músculos están relajados, podríamos provocar de alguna manera también en la deglución, podría ser que la glotis no actúe rápidamente y el alimento, en vez de ir a la faringe, se vaya a la laringe, ¿no? Entonces, para evitar complicaciones de broncoaspiración, producto del efecto de la anestesia, estos pacientes normalmente se los coloca en NPO. También en algunos pacientes que vemos que no tienen tolerancia a ciertos alimentos, también se lo coloca en NPO hasta averiguar qué alimento es el que está provocando una intolerancia, ¿no? En especial en aquellos pacientes que sufren de apendicitis y pancreatitis, ¿no? Y también de úlcera gástrica. Esos pacientes también, una vez que ingresan a emergencia, tenemos que colocarlos en NPO, ¿no? Por el cuadro clínico que ellos tienen. Una vez que el paciente supera este proceso ya muestra una especie de tolerancia, por lo menos en los pacientes postquirúrgicos, para poder iniciar con una dieta progresiva que se llama dieta hídrica, tenemos que primeramente auscultar el abdomen de ese paciente y escuchar ruidos hidroaéreos. Es como cuando ustedes en algún momento por falta de consumo de alimentos ha empezado a sonar su estómago, ¿no? Entonces ha empezado a haber hiperperistaltismo intestinal. Entonces esos ruidos hidroaéreos nos muestran a nosotros nos muestra realmente si está habiendo peristaltismo o no está habiendo peristaltismo, o si el paciente ha recuperado el peristaltismo. Porque cuando el paciente se somete a anestesia, normalmente hay idioparalítico, quiere decir, no hay peristaltismo intestinal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que es auscultar y ver si existe ruidos hidroaéreos. Si existe ruidos hidroaéreos, ese es el indicador para que nosotros podamos comenzar a darle ya dieta hídrica por vía oral. Entonces, ¿en qué consiste la dieta hídrica? Consiste en el aprovisionamiento de agua, ¿no? Y esta agua puede estar saborizada, en este caso, como puede ser en forma de mates, que es lo más común que se da a nivel hospitalario. ¿Y qué mates son los más recomendados a nivel hospitalario? El anís y la manzanilla.
son los mates que se recomiendan que se puedan dar como dieta hídrica al paciente. Y si vemos que el paciente, una vez consumiendo el anís, la manzanilla, no sufre de náuseas, no sufre de vómitos, tampoco de dolores, de dolor abdominal, se pasa a una dieta líquida. Una dieta líquida. Entonces, y la dieta líquida normalmente son los cocimientos, como por ejemplo el hervido de verduras, ¿no? Solamente pero la parte de lo que es el líquido, ¿no? Ya puede haber hervido de carne magra o de caldo, como darle caldo de pollo, ¿no? Entonces, esa dieta líquida justamente es, en esa forma se basa más que todo en los caldos claros, ¿no? Los caldos claros que se le puede administrar, ¿no? Sin grasa, por supuesto, ¿no? Tratar siempre de hacer sin grasa. Si el paciente al darle este tipo de caldos, ya sea de verduras o de carne, el paciente no presenta náuseas, vómitos, no presenta dolor abdominal, entonces se pasa a la siguiente dieta. La dieta semilíquida. La dieta semilíquida. Aquí el alimento más recomendado es la gelatina. Gelatina, la maicena, cocimientos de maicena. La maicena. Entonces son alimentos que normalmente ya el paciente ya empieza a tolerar, ¿no? Entonces aquí ya podemos dar gelatina, maicena. Y si evaluamos con estos alimentos y no presenta tampoco vómitos, náuseas ni dolor abdominal, pasamos directamente a la dieta blanda. La dieta blanda. Esta dieta blanda también es conocida como dieta blanca. En algunos hospitales lo van a ustedes, les van a escuchar dieta blanca, ¿no? Es lo mismo de la dieta blanca, ¿ya? En algunos médicos quienes han ido a hacer especialidad a Argentina, más que todo, son ellos quienes traen esa nomenclatura, ¿no? En vez de decir dieta blanda, dicen dieta blanca. ¿De dónde viene el nombre de dieta blanca? Porque normalmente una dieta blanda es de fácil digestión. Y para que esta dieta blanda sea de fácil digestión, ¿qué alimentos normalmente se recomiendan? Se recomienda el arroz blanco, cocido el arroz blanco. Se recomienda trozos de pollo, más que todo de la pechuga cocida en agua, y papa cocida al vapor o caso contrario a baño María. Entonces, ese plato de esa dieta, por ejemplo, está compuesto por arroz, por papa y por carne de pollo. Y si se dan cuenta, si se imaginan, todo es casi blanco. Entonces, de ahí viene el nombre de dieta blanda, ¿no? Dieta blanca. Entonces, es una nominación más que todo por el color. Pero eso es la dieta blanca, es una dieta de fácil digestión, que quiere decir que no le da al tubo digestivo mucho trabajo para poder absorberse y digerirse y por ende excretar, ¿no? Entonces, esta dieta blanca normalmente ¿qué compone? Compone arroz blanco, compone pollo, de preferencia siempre una pechuga, esa pechuga, y algunas papas. Papas, ¿no? Entonces, normalmente esos son los tres alimentos que esta dieta blanda llega a tener en un principio, al igual que les he dado aquí en la dieta semilíquida en un principio. Ya después pueden ya introducirse los otros alimentos. Si el paciente me tolera la dieta blanda, ya pasamos a lo último que es la dieta corriente. Y la dieta corriente ya ese es el normal consumo ya de todos los alimentos que va a consumir la familia. Si se dan cuenta, hemos ido haciendo una progresión de estas dietas, hemos ido viendo, probando tolerancia en cada una de ellas, hasta llegar a la dieta consciente, que es la dieta familiar, que es lo que ya consume la familia, sin restricciones, sin nada. A este conjunto de dietas también se les llama dietas progresivas. Dietas progresivas. Reciben el nombre de dietas progresivas. ¿Ya? Entonces, esto normalmente es lo que se hace a nivel hospitalario. Ahora,
Hay algunas patologías o hay algunos pacientes que van a quedarse de por vida en la dieta blanda. ¿Qué quiere decir? De por vida van a consumir dieta de fácil digestión. No van a poder llegar a consumir una dieta corriente familiar, ¿no? Por su problema de enfermedad van a quedarse a este tipo de dieta. Este tipo de dietas blandas se subclasifica o también se llama dietas especiales. Y este tipo de dietas son las que vamos a estudiar el día de hoy. Dietas blandas, ¿no? Especializadas con modificación en ciertos nutrientes. Tal es el caso. Se llama también dietas especiales. Son aquellas dietas que están modificadas, ¿no? O que quieren ser controladas en un nutriente. En este caso, vamos a ir viendo cuáles. Dentro de la clasificación de estas dietas, bueno, perdón, en alguna consulta en lo que hemos mencionado las dietas progresivas, ¿cómo se manejan? ¿Alguna consulta? Ramos, que levantó la mano. Bueno, esto es lo que van a ustedes escuchar a nivel hospitalario. Esta es la nomenclatura que normalmente se maneja. Y la consistencia de cada una de estas dietas más o menos son a lo que yo les he ido mencionando. ¿Qué alimentos son comúnmente, primeramente, recomendados para pasar de una dieta a otra dieta? Puede ir variando después. Bueno. Entonces seguimos. Entonces, dentro de las dietas blandas, modificadas, o dietas especiales que también se lo llama, tenemos a las dietas modificadas en calorías. Entonces, estas dietas normalmente utilizan prefijos. Vamos a ver los prefijos. Entonces, estas dietas blandas, modificadas en nutrientes, utilizan prefijos, como por ejemplo, cuando yo quiero dar una dieta blanda, alto en proteína, ¿qué quiere decir? La cantidad de proteínas que yo voy a dar en la dieta supera el requerimiento del paciente, nos manejamos con el prefijo hiper. Entonces, si va a contener mayor cantidad de proteínas por encima de lo que requiere el paciente, lo vamos a llamar dieta hipercalórica en este caso, ¿no? Y si vamos a bajar las calorías, lo vamos a denominar con el prefijo hipo. Entonces, estos dos prefijos manejan las dietas modificadas en nutrientes. Tal es el caso que vamos a ver acá, en este tipo. En aquellos pacientes que queremos que reduzcan de peso, vamos a manejar dietas hipocalóricas. Y en aquellos pacientes que quieren incrementar de peso, vamos a manejar dietas hipercalóricas. En aquellos pacientes donde tenemos que normalizar la glicemia, ¿cierto? Vamos a manejar dietas hipocalóricas. En aquellos pacientes que sufren o que tienen, que están en tratamiento con insulinoterapia, vamos a jugar con estos dos aspectos, con hiper y con hipo, dependiendo el momento o los niveles de glucemia que tengan estos pacientes. ¿Cómo se calcula esta dieta? Lo primero es calcular el aporte energético del paciente. Eso va en función del cálculo de la formulita de Haas-Benedict que les he enseñado en dieta equilibrada. Una vez que cuantificamos cuánto de energía requiere, nosotros tenemos que seleccionar qué grupos de alimentos van a contribuir o van a aportar energía. Hemos hablado también del grupo de alimentos en dieta equilibrada. Ahí hemos visto de que los rubros de alimentos como las carnes, los lácteos y las leguminosas, de alguna forma, son las que nos proveían de proteínas. Y los rubros de grupos de alimentos como los cereales, las leguminosas y los tubérculos como la papa y el camote son aquellos alimentos que nos proveen de energía. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta al momento de nosotros hacer nuestra valoración, nuestra planificación. Por otro lado, tenemos las dietas modificadas, las dietas blandas modificadas en grasas. Normalmente no siempre, a veces tenemos que quitar todas las grasas de la dieta. No se olviden que tenemos dos tipos de grasas. Las grasas malas
¿no?, que reciben el nombre de grasas saturadas, y las grasas buenas, beneficiosas para el organismo, que reciben el nombre de grasas insaturadas. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, en vez de bajar las grasas, tratar de dar la mayor cantidad de grasas que sean insaturadas, que son las que benefician a nuestro organismo. ¿Y en qué situaciones nosotros tenemos que sí o sí hacer un control, bajar sí o sí las grasas? Son en las enfermedades como la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, ¿no? En aquellos pacientes que hay una alteración del metabolismo de los lípidos. Esa alteración también puede darse también por otro tipo de enfermedades. Entonces, las dietas hipolipídicas o bajas en grasas o hipograsas también se lo denomina en hospitales, en aquellos pacientes que sufren de mala absorción de lípidos, en aquellas enfermedades como la insuficiencia pancreática, y en aquellos pacientes que se les ha sacado un pedazo de ilio, a lo cual llamamos resección intestinal. También se da una dieta hipograsa o hipolipídica en aquellos pacientes que sufren de problemas de transporte de lípidos. No se olviden que las grasas, una vez que están en el intestino, lo que se hace es que se absorben, pero no van directamente a la sangre, a corrientes sanguíneos, sino que van a la circulación linfática, para que desde la circulación linfática a nivel del hígado pase a corriente sanguínea. Tenemos pacientes que sufren de trastornos de la circulación linfática, también tenemos que darles una dieta hipograsa o hipolipídica. En aquellos pacientes que sufren de enfermedades neurológicas como la enfermedad de Ferguson, también en esos pacientes tenemos que reducir la cantidad de grasa. También en aquellos pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico, ¿no?, también tenemos que darles una dieta hipograsa. ¿Cómo podemos controlar si la grasa está siendo digerida o no está siendo digerida? Normalmente lo que hacemos es evaluar, ¿no?, evaluar la consistencia y la presencia de grasa en las heces, al cual le llamamos nosotros esteatosea. Pues la esteatosea, ¿no?, es la presencia de grasa no digerida en las heces. Entonces, normalmente las heces de estos pacientes es totalmente blanquecino, con pequeñas partículas de grasa, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos esteatosea. Eso hay que valorar. Y esta dieta tenemos que adaptar, obviamente, de acuerdo a la tolerancia del paciente, la sintomatología y la evolución de la enfermedad. Por otro lado, tenemos las dietas modificadas en carbohidratos, ¿no? También esta dieta se le llama dietas cetógenas. ¿Qué es lo que se controla acá? Como su nombre indica, controlamos, es una dieta blanda controlada en el nutriente que es el carbohidrato. De manera ya como dicen, por ende, cuando uno habla de esta dieta controlada de carbohidratos, se tiene que eliminar los carbohidratos simples. No se olviden que los carbohidratos simples están en forma de monosacáridos y disacáridos, y los carbohidratos complejos están en forma de almidones y fibra, ¿no? Entonces, en estos pacientes que sufren de alguna forma, tienen que eliminarse los carbohidratos simples, tenemos que eliminar los carbohidratos, los monosacáridos y los disacáridos, en especial el azúcar de mesa, ¿no? Ahora, por otro lado, tampoco podemos dejarles sin aporte de carbohidratos, porque si les dejamos sin aporte de carbohidratos menor a 80 gramos por día, ¿no?, el cuerpo activa el proceso de catabolismo celular. Y ese proceso de catabolismo celular se lo llama cetogénesis. ¿Qué es lo que pasa? Al no tener suficiente cantidad de carbohidratos en el organismo, el cuerpo dice, vamos a utilizar la reserva de grasa para poder generar glucosa, ¿no? Entonces, agarran las moléculas de grasa, de lípidos dentro del organismo y lo convierten en moléculas de ácido graso y estos en glucosa a nivel de lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, al poder metabolizar o convertir gramos de lípidos a glucosa, el cuerpo genera cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, justamente de ahí viene el nombre de cetogénesis, la producción de cuerpos cetónicos. Y esto a nivel de cerebral, ¿no es cierto?, pasan la barrera de defensa del cerebro y entra a nivel del cuerpo. Y esto puede provocar un efecto anestésico o de intoxicación cerebral.
Entonces, vamos a ir viendo más adelante las consecuencias que puede traer. ¿En qué pacientes se recomienda controlar los carbohidratos? En pacientes que sufren de diabetes o pacientes que sufren de intolerancia a la glucosa, pacientes con hipoglicemias, obesidad, hipertrigliceridemia y pacientes que pueden estar propensos a tener caries dental, ¿no? Hay pacientes que tienen una predisposición casi genética de que no pueden consumir azúcar de mesa porque rápidamente les empieza a cariar los dientes, ¿no? Entonces, hay esa predisposición también en algunos pacientes. Bueno, aquí tenemos que cómo se tiene que planificar la dieta. Se tiene que planificar primeramente, hay que cuantificar cuánto de energía requiere el paciente y en función de eso, cuánto de carbohidratos le vamos a aportar. En dieta equilibrada habíamos llevado que el 55% o al 60% del aporte de la dieta en 24 horas tiene que ser cubierta por los carbohidratos. Ahora, en este caso, puede mantenerse el porcentaje, solamente que hay que seleccionar el tipo de carbohidrato que se va a aportar a este paciente. Y de hecho van a tener que ser carbohidratos complejos, como los polisacáridos, como almidones y celulosas, ¿no? ¿Qué alimentos tienen que estar prohibidos? El azúcar de mesa, miel, los postres que tienen que ver con las gelatinas, los flanes, los dulces de todo tipo y todo tipo de pan y repostería, ¿no? De inicio tenemos que tener cuidado con estos alimentos. ¿Qué alimentos prohibidos, estrictamente deben estar prohibidos? Las frutas, porque no se olviden que las frutas tienen la fructosa, que es un disacárido, ¿no? Entonces, las leches, con azúcar de la leche, el arroz, las pastas, son azúcares más que todo simples, ¿no? Y por ende también las verduras como la zanahoria, que tiene también sabor dulzón, el camote, por el almidón que tiene, pero ya cocido justamente ya es un disacárido. Y por último tenemos las dietas modificadas en proteínas. El objetivo de esta dieta es justamente corregir la malnutrición, en especial la desnutrición proteica. Porque no se olviden de que las proteínas cumplen un papel fundamental en formar la barrera defensiva del organismo, ¿no? Del sistema inmunológico. Está compuesto casi el 90% por proteína. Entonces, si el paciente sufre de desnutrición, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar las defensas y el paciente es propenso a que se contraiga en el mismo hospital algún tipo de enfermedad. Entonces, eso lo que hace es elevar la morbilidad y por ende puede llegar a la mortalidad. ¿En qué patología se debe controlar o se debe modificar el aporte de proteínas? En la malnutrición proteico-energética, en los pacientes que sufrieron de politraumatismo, en problemas relacionados con las cirugías. No puede ser que el paciente haya sido operado por el mejor cirujano y tenga el mejor equipo de cuidados de enfermería, pero si el paciente está desnutrido, no va a responder al tratamiento, ¿no? Por eso es importante. En pacientes quemados, en pacientes que sufren de enfermedades infecciosas, en pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Pacientes que sufren de cáncer de tumores a diferentes niveles, son aquellas enfermedades en las cuales nosotros tenemos o tendríamos que modificar el aporte de proteína. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué, licenciado, modificar el aporte de proteína en pacientes con cáncer? No se olviden que si una persona se aporta de una buena cantidad de proteínas, las células se regeneran rápidamente y se multiplican rápidamente. Y no se olviden que las células cancerosas también son células, ¿no? Que si aportamos una gran cantidad de proteínas, también se van a reproducir y van a crecer en la misma dimensión. Entonces, hay que también, de alguna forma aquí, equilibrar qué tipo de proteínas se le va a dar y qué tipo de aminoácidos van a contener estas proteínas. Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿En qué aspectos no se debe dar proteínas ricas en proteína, dietas ricas en proteína? En aquellos pacientes que tienen trastornos del metabolismo del amonio. No se olviden que las proteínas o los aminoácidos están conformados por dos grupos, un grupo carboxilo y un grupo amino, amonio. Entonces, en aquellos pacientes que sufren de una hiperamoninemia congénita, que quiere decir que no toleran el amonio, hay que restringir las dietas.
Ellos distinguen, de hecho, las proteínas. En especial las proteínas que contienen las leguminosas, como las habas secas, las arvejas secas, los porotos, las lentejas. Porque ese rubro de las leguminosas tiene, esa proteína tiene una alta cantidad de amonio a comparación de los otros. Otras enfermedades en las que no se debe dar dietas ricas en proteínas son las encefalopatías hepáticas. La encefalopatía hepática es un trastorno, una reducción del funcionamiento del hígado casi del 90%. ¿Qué quiere decir? Que el hígado ya no funciona, ya no es un laboratorio que purifica, que desecha, que recicla muchos nutrientes. Entonces, lo que pasa es de que en la encefalopatía hepática, una de las causas para que las personas tengan encefalopatía hepática, y según que yo he podido observar, es el alto abuso del consumo de laxantes y de adelgazantes, como el Metagras, ¿no? Consumo de medicamentos para perder peso, ¿no? Entonces, normalmente esa es una de las causas principales de quienes sufren de encefalopatía hepática. Y lo que pasa es justamente que hay una alteración del metabolismo de las proteínas. Por otro lado, en esos mismos pacientes que utilizan medicamentos o sufren de episodios frecuentes de infecciones urinarias, ¿no? Las IBUs, las famosas IBUs, infecciones urinarias, entonces también pueden sufrir estas personas de insuficiencia renal. Y al sufrir de insuficiencia renal, ¿qué es lo que sucede? Se tenemos o se tiene urea. Y estos pacientes que ya no funciona, por lo menos el 100% de los riñones ya no tiene funcionamiento, son pacientes que tienen que ya sufrir de procesos de diálisis. El dializador es una especie de riñón artificial, ¿no? Que pasa por ahí, pasa la sangre o pasa prácticamente el líquido peritoneal para ser purificado y nuevamente volver al cuerpo. Entonces, en esos casos, normalmente también hay que controlar las proteínas. Por otro lado, como para finalizar, es importante tomar en cuenta de que si vamos a aportar menos cantidad de proteína, que sean proteínas de alto valor biológico, ¿no? Entonces, las proteínas de bajo valor biológico son las que contienen amonio y bastante cantidad de urea, como más o menos en las leguminosas. Entonces, las leguminosas son alimentos que no se les debe dar en la dieta de pacientes que tienen que controlar el consumo de proteínas. Bueno, otro tipo de indicaciones en las que se debe dar dietas bajas en proteínas, ya hemos mencionado la encefalopatía hepática, otros aspectos en la cirrosis hepática. La cirrosis hepática hoy en día no siempre es de origen alcohólico, sino también de origen medicamentoso. Hay que tomar muy en cuenta eso, no es de consumir nomás los medicamentos, ¿no? Entonces, hay dos causas de la cirrosis. Por otra parte, también una preencefalopatía hepática, que se da por intoxicación del hígado, en una insuficiencia renal progresiva, cuando ya vemos que el riñón está fallando, ya tenemos que bajarle prácticamente la dieta. Dieta, utilizando el prefijo, se le llama dieta hipoproteica. Bueno, después pasamos a las dietas modificadas en sodio. ¿En qué situaciones? Aquí también utilizamos los prefijos hiposódica, hipersódica, pero acá normalmente vamos a modificadas en sodio, normalmente son aquellas dietas que son muy bajas en sodio. Y normalmente se aplica en aquellas personas que sufren de insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Son en esas enfermedades donde normalmente manejamos este tipo de dietas. ¿Ya? Bueno, aquí hay una frase muy importante, ¿no? Que dice: no existe una dieta asódica, no existe una dieta que sea cero sodio, porque sí o sí los alimentos, aunque en mínima cantidad, tienen sodio. Bueno, ¿en qué situaciones fisiopatológicas nosotros damos dieta hiposódica? En aquellos pacientes que sufren de anemia, no de edema, mejor dicho, ¿no? Acúmulo de líquido en el espacio extracelular. En especial en aquellos pacientes que no siempre tienen que ser de origen, su edema no siempre tiene que ser de origen carencial, es decir, fruto de una defunción
proteica, sino tiene que ser de origen patológico, como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal y una insuficiencia hepática. En esas situaciones es donde nosotros tenemos que controlar y dar dieta hiposódica. También en pacientes que sufren de hipertensión. Aquí tenemos las indicaciones de la dieta hiposódica, en qué enfermedades se permite dar, un listado de todas las enfermedades que prácticamente a nivel hospitalario van a tener dieta hiposódica. ¿En qué situaciones está contraindicada dar dieta hiposódicas? En un proceso de embarazo, y muchas veces las mujeres tienen a sufrir edema de dos cruces, ¿no? Quiere decir, el edema del tobillo y edema hasta la rodilla. Pero eso no se debe al acúmulo de sodio, ¿no? Sino ese edema se refiere a que a medida que va creciendo el producto va comprimiendo las venas ilíacas primitivas, caso que el retorno venoso de miembros superiores hacia la parte superior es lento. Por eso se pide que las mujeres embarazadas tienen que caminar, porque las venas de los miembros inferiores están consideradas como el segundo corazón del organismo, porque se van contrayendo con el músculo y así van botando la sangre hacia la parte superior. También una dieta hiposódica no se justifica en la obesidad. Muchas veces se dice, ¿no?, de que estoy hinchado y eso debe ser por acúmulo de agua en mi organismo y por ende voy a consumir una dieta hiposódica. Eso está mal aplicado, no es cierto. A no ser que el paciente obeso ya sufra de una diabetes y la diabetes haya afectado sus riñones, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se va a dar una dieta para diabético hiposódica también a la vez. Bueno, aquí lo vamos a dejar. La próxima semana vamos a continuar con la parte de manejo de dietas en función de la modificación de cada uno de estos nutrientes. Si no hubiese alguna duda, alguna consulta, lo dejamos acá. Dice, Dígame. disculpe, y para las otras dietas, ¿qué patologías serían más o menos? Por ejemplo, para la dieta eh, hídrica y blanda, ¿qué patologías más son? Esas dietas no netamente son para pacientes postquirúrgicos, ¿ya? Esas por lo llamamos dietas progresivas. Esas dietas progresivas son para pacientes para probar tolerancia. Gracias, Luis. ¿Ya? Son para probar tolerancia, chicos. No se confundan. Esas dietas progresivas son y duran muy poco tiempo. La dieta hídrica, por ejemplo, durará unas 12 horas, 10 horas. Un paciente postquirúrgico que salga, una vez que empiecen a darle dieta hídrica, una vez verificando que tienen los ruidos hidroaéreos, ya le van a dar una dieta hídrica. La hídrica le puede durar unas 8 horas o unas 6 horas. Ya si en las 6 horas el paciente no ha presentado náuseas, vómitos, hay que darle una dieta líquida. Si no presenta a las 4 horas, no presenta vómitos, náuseas ni dolor abdominal, hay que darle una semilíquida. O directamente de la líquida se puede pasar, dependiendo de la tolerancia, a una dieta directamente blanda, ¿no? Entonces, las dietas progresivas tienen un corto tiempo de duración. No es de que le vamos a tener con dieta hídrica 3, 4, 5 días. No. La dieta hídrica solamente son para probar tolerancia, ¿no? Que el paciente que no estaba consumiendo alimentos empiece a acostumbrarse a recibir alimentos en su tubo digestivo. Solamente es eso. Y hacemos un paréntesis en la parte de lo que es dieta blanda. La dieta blanda es la que puede de alguna forma sufrir modificaciones tanto en carbohidratos, proteínas, calorías, sodio. Bueno, si no hubiese alguna otra consulta más, nos veremos en la próxima semana. Dime. No lo escucho nada. ¿Puedes repetirme la pregunta?
Dice, tía, para los pacientes con colecistitis aguda, ¿qué dieta recomendarías? Hipograsa, hipolipídico. ¿Perdón? Hipograsa o hipolipídico, porque sí es la misma. Dieta hipograsa. Dice, para un paciente Dice, con migraña, porque el paciente Pacientes, me... pacientes con pacientes que sufren de migraña, normalmente hay que controlar lo que es los carbohidratos y también hay que controlar la parte de lo que es las proteínas. Dependiendo, puede ser que haya acumulado bastante amonio en su sangre, y lo cual esté provocando también la migraña, ¿no? Es que la migraña se debe a muchos factores, ¿no? Inclusive al uso de accesorios de joyería, inclusive, ¿no? ¿Qué aretes tienes? Pues muchos aspectos, muchos factores son los que afectan el problema de la migraña. Dice, disculpe, y para un paciente con insuficiencia respiratoria debido a la presión arterial. Para pacientes con insuficiencia respiratoria, las dietas tienen que ser ricas en proteínas, ricas en lípidos y bajos en carbohidratos. No sé si en algún momento en su libro han visto los coeficientes respiratorios de los nutrientes. Los carbohidratos requieren mayor cantidad de oxígeno para ser metabolizados, a comparación de las proteínas, ¿no? Entonces, lo que queremos en un paciente con insuficiencia respiratoria es de que el pulmón no hace trabajar mucho el pulmón. Entonces, si vamos a darle carbohidratos, el pulmón va a tener que trabajar más porque se requiere más oxígeno para su metabolismo. Entonces, si queremos que el pulmón trabaje menos, hay que darle menos cantidad de carbohidratos y hay que darle más proteína. Caso que, por ejemplo, para metabolizar un gramo de carbohidratos se requiere un gramo también de oxígeno, mientras para metabolizar un gramo de proteína se requiere de 0,78 gramos de oxígeno o libras de oxígeno. Entonces, si te das cuenta, el metabolismo de las proteínas te exige menos oxígeno, en caso que el poco oxígeno que posiblemente están capturando sus pulmones pueda alcanzar para no sufrir problemas de deshidratación. Dice, una consulta, la dieta tiene que, bueno, la dieta es importante cuando un paciente tiene artritis y si el paciente está con obesidad. Sí, es muy importante, ¿no? Porque si tú le das una dieta corriente, por ejemplo, que es la dieta normal que consumimos todos los días, sin cuidados porque estamos permitidos la dieta consciente quiere decir que estamos permitidos de comer todo tipo de alimentos, cualesquiera, ya sea desde hamburguesas, sodas, todo lo que tengas que ver. Y en eso se diferencia la dieta consciente de la dieta blanda. Mientras la dieta blanda no tienes que consumir nada de condimentos, nada de alimentos excitantes, nada de alimentos con alto contenido de grasa. Entonces, el paciente obeso, ¿qué es lo que sucede? Primero hay que ver y descartar si sufre de hipotiroidismo o otra enfermedad que puede estar induciendo al paciente a acumular tejido adiposo rápidamente. Una vez descartado esto, lo que podemos es plantear una dieta hipocalórica y a la vez también hipolipídica, ¿no? Ahora, bueno, eso hay que planificar y va dependiendo del tipo de paciente. Ese es el problema. No puedo darles yo una receta y lo puedan aplicar en todos los pacientes. Sería irresponsable de mi parte. Sino va dependiendo de muchos factores la planificación de la dieta, ¿no? Primero, el cálculo calórico, si se han dado cuenta, va en función del peso, la talla y la edad. Ahora, si el paciente sufre de una enfermedad exclusiva, porque me ha pasado esto, de que yo tenía pacientes obesos, les he ido haciendo perder peso y a su vez también han ido perdiendo, ha ido bajando su presión arterial, que sufrían hasta desmayos. ¿Eso por qué pasaba? Porque normalmente, no se olviden de que a la par de la ganancia de peso, también aumenta el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, al aumentar el ritmo cardíaco, también aumenta la presión arterial. Entonces, si yo voy a bajar de peso a un paciente obeso, me sucedería ese tipo de complicaciones, ¿no? Que el paciente normalmente sufría de cansancio frecuente y sueños frecuentes, y eso era justamente no por el aporte calórico que yo pensaba que estaba restringiendo, sino era justamente porque la presión se le baja, ¿no? Entonces, a veces cuando hay pacientes con obesidad mórbida, que es una obesidad bastante
bastante, un acúmulo de tejido bastante grande que tiene el paciente, o en kilogramos, que tiene bastante alto, acúmulo de tejido adiposo, es bueno siempre acompañarlo con la parte de tratamiento médico o supervisión médica, ya que puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? De que al bajar al paciente obeso también bajaba su presión, se volvía hipotenso. Y para poder solucionar esa hipotensión tenía que de alguna forma aumentar el sodio, ¿no? Para que de alguna forma le eleve su presión, porque el sodio, es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, de alguna forma eleva la presión. Entonces va dependiendo cómo reaccionen los pacientes al tipo de dieta que uno va planteando. En algunos sucede lo que les he mencionado, en algunos no me ha sucedido, pero eso solamente con la práctica. En el área de la salud se van a estar dando cuenta de muchos aspectos de cuidados, inclusive en la parte de lo que es los pacientes, ¿no? Otro aspecto, yo les voy a decir esto, la parte de la movilización en los cuidados de los pacientes obesos es muy importante. La higiene en los pacientes obesos también es muy importante, ¿no? A lo menos en los pliegues de los tejidos adiposos, ¿no? Muchas veces se duchan, pero no se, no se, no se hace una limpieza de los pliegues de donde está el tejido adiposo. Y a veces eso empieza a provocar heridas y empieza a provocar infección. Entonces, no hay una receta única. Cada paciente es muy diferente. No hay algo, sino para eso habría ya el libro de recetas y uno, si tuviese un paciente con diabetes, iría al libro, sacaría las recetas, lo fotocopiaría y le entregaría, digamos, al paciente. Sería genial, ¿no? Sería una solución definitiva prácticamente a lo que es la bioterapia. Pero lamentablemente, chicos, no se puede hacer eso, ¿no? Sería irresponsable de un profesional que pueda dar dietas fotocopiadas o dietas ya copiadas de un libro, porque no todos los organismos reaccionan de la misma forma. Gracias, Lisa. Bueno, si no hubiese alguna otra consulta más, lo vamos a dejar acá, nos veremos la próxima. La compañera Ramos estaba preguntando para una persona con gastritis. Ya, perdón. En la gastritis hay que tomar dos principios, hay que ver dos aspectos. Un aspecto, hay que descartar si la gastritis es de origen bacteriano. Si la gastritis es de origen alimenticio, por malos hábitos alimenticios, ¿no es cierto? Solamente consumiendo 6 tiempos de comida, no dejando vacío tu estómago durante el día, porque no se olviden que las dietas mixtas que contienen carbohidratos, proteínas y lípidos tardan más o menos en digerirse de 2 hasta 4 horas, ¿no? Por esa razón, puedes tener desayuno, puedes tratar de respetar tu desayuno, luego a media mañana un licuado de fruta, has comprado una maicena o una gelatina, consumes el almuerzo, el té y la cena normal, y en la noche, antes de acostarte a las 10 de la noche, puedes consumir una taza de maicena. En caso de la maicena, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recubrir la mucosa gástrica y va a hacer de que el ácido clorhídrico secretado por las células parietales de tu estómago no dañe la mucosa gástrica y te provoque el ardor o el dolor. Si la gastritis es de origen de desorden alimenticio por malos hábitos alimentarios, ¿cierto? Por estar mucho tiempo sin meter algún alimento en tu estómago, por eso no se da la gastritis, lo puedes tratar con los alimentos, prácticamente, solamente con los alimentos. Pero si tu gastritis es de origen bacteriano, en especial la bacteria que provoca gastritis es el Helicobacter pylori, ¿no? Tienes que hacer un tratamiento medicamentoso, porque el tratamiento alimentario solamente va a ser paliativo, pero vas a seguir teniendo la gastritis y las molestias y la sintomatología mientras no te trates, mientras no se elimine a esa bacteria. Y me creerá que la gastritis es el tratamiento más caro que hay. ¿Más caro en qué sentido? Porque la gastritis se cura a mediano plazo. Entonces todo el tiempo va a estar a base de omeprazol, amlodipina, como paliativos, y además también te van a dar la parte del tratamiento para la bacteria, ¿no? Para eliminar la bacteria. Entonces tienes que hacerte prácticamente un examen
para detectar si tienes o no tienes, si es de origen bacteriano o no de origen bacteriano. Se hace una endoscopía, ¿no? Donde van a sacar un pequeño tejido de tejido y van a llevarlo al laboratorio de patología y van a ver si tienes o no tienes la bacteria. Si no lo tienes, te van a dar seguramente un omeprazol. Hoy en día se utiliza más el omeprazol, que es un inhibidor de las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico, como no hay, va a dar tiempo para que cicatrice tu mucosa gástrica. Entonces, esas son las dos formas. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta o si quisieras lo que querías escuchar. Sí, Licen, gracias. Sí. Pero para quienes están estresados, y el origen es más que todo por desorden o respuesta del estrés que les provoca gastritis, porque en el proceso de estrés se segrega más ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es lo que va quemando la mucosa gástrica si es que no has consumido ningún alimento. Peor todavía, como no hay alimento que digerir, lo que hace es digerir la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, en ese caso siempre se recomienda de que comamos de vacío, ¿no? Traten siempre de llevar su toma todo, ¿no? Lleven un refresco de manzana, lleven un jugo, o lleven maicena, ¿no? De alguna forma van a ir sorbiendo durante todo el día, en caso que el estómago nunca va a estar vacío, en caso que de alguna forma estos alimentos van a consumir todo ese ácido clorhídrico para digerirse, y no van a dejar, digamos, a la mucosa gástrica desprotegida, ¿no? Entonces, la gelatina también es un muy buen alimento para combatir la gastritis de desorden alimenticio. Pero ya, si tienen la bacteria, chicos, por más que mejoren su dieta, la bacteria va a seguir provocando las heridas a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, prácticamente el alimento se vuelve como un paliativo. Pero si ustedes ven de que su problema de gastritis ha aparecido porque ha habido varias horas que no consumían alimentos de alguna con gastritis, entonces en ese caso, la solución es de que ustedes sí o sí consuman alimentos, y van a ver que con el tiempo, en el mediano plazo, va a ir mejorando y posiblemente llegue a desaparecer su gastritis, ¿no? Bueno, conmigo nos vemos en la próxima sesión. Recording stop.